Celebra la vida, como siempre, sábado y domingo de 3 a 5, Capital en Familia llega a todos los hogares del país y del mundo a través de la internet. Nosotros siempre listos a hablar de principios, de valores, de que lo más importante en la vida es sentirse bien, pero sentirse bien porque uno actúa bien. Porque la vida nos da la oportunidad de ser personas correctas, amables, honestos. Esa es la verdadera vida que uno debe disfrutar. Queridos amigos, la vida es corta. Capital en Familia, como siempre, comenzamos con un tema que nos interesa muchísimo. ¿Cómo ayudar a los hijos con las tareas escolares? ¿Qué hacemos cuando los niños llegan? Papá, pucha, hijito, un ratito. Mamá, estoy ocupada, papito. Que te ayude la chica. ¿Así es? Para eso hemos invitado a la psicóloga especialista Lisbeth Cueva, quien está con nosotros. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Contenta de poder estar contigo nuevamente y bueno, tocar un tema tan importante porque no solamente es centrarse en las tareas con los hijos, sino hay un mensaje muy importante detrás. Yo creo que lo que has dicho tú es verdad. No solamente sentarse a hacer las tareas con los hijos, sino hay un mensaje detrás. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, llámanos al 212-5353. ¿Cómo ayudas a tus hijos con las tareas escolares? ¿Tienes tiempo o eres de ese padre, esa madre que por el trabajo llegas tarde y no puedes ayudar a tus hijos para hacer las tareas escolares? Dime una cosa, ¿es bueno ayudarlos pero no hacerlas? Ah, por supuesto, no hay que confundir, hay una línea muy delgada. Claro que hay papás a veces que no cuentan con la paciencia necesaria o de repente los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, los chicos van avanzando en las matemáticas u otros cursos y se complica hoy en día también las tareas, o sea, ya como que hemos perdido un poco la práctica. Sin embargo, empezaba con ese mensaje que hay mucho más detrás de hacer las tareas con los hijos, en el sentido de que es un momento en el cual te conectas con tu hijo. Es un momento tan especial que tu hijo va a ver y a experimentar que su madre o su padre se interesa por lo que está haciendo. De repente, perfecto, yo como mamá no soy buena en los números y no puedo ayudar mucho, pero quizás puedo aprender, puedo un poco ver, ahora hay que tutoriales y otras herramientas más, o de repente, bueno, veo que busco otra ayuda, pero sentarte con tu hijo ahí. Ahora, también es cierto, trabajamos todos los días y no hay, entre comillas, ese tiempo, pero en tus días de descanso, siéntate un momento, o sea, y esto es un hábito, Jesús, porque hay que hacerlo constantemente. Al comienzo va a costar tanto para el papá o la mamá y el hijo, pero si lo hacemos constantemente, el hijo va a saber que al menos una vez a la semana mi mamá o mi papá se sienta conmigo a ver lo que he hecho. De repente no soy muy buena en ninguna materia, ok, pero de repente puedo ver cómo dibujó, el orden en el cuaderno, porque eso es también estabilidad emocional para los hijos. O sea, que los hijos se van a esforzar por dibujar mejor, por pintar mejor, por tener un cuaderno ordenado, porque sé que mi mamá o mi papá lo va a ver y quiero quedar bien con mis papás. Mira, yo recuerdo cuando era niño, siempre mi madre porque mi madre fue mi madre y mi padre, y ella siempre preocupada porque hiciera bien las cosas. Yo tomé una costumbre, mira, agarré un cuaderno, comencé a hacer la tarea, y de repente en la penúltima línea me salía un manchón. ¿Qué crees que hacía? Te arrancaba la hoja. Arrancaba la hoja, sí. Y yo lo aprendí. Sí, claro. Yo hacía eso, pero no lo arrancaba como una cosa imperativa, sino me decía, mira, Jesús, ¿no crees que sería tan bonito esto y con esto al final, ¿no crees que sería bueno hacerlo de nuevo? Sí. Ella no la arrancaba, me terminaba convenciendo a mí y yo la arrancaba. Y nunca he podido dejar de hacer una tarea con una hoja bien limpia. Claro. Creo que esos son diríamos, recuerdos imborrables de aquellos momentos que los padres, que tu padre, que tu mamá, te sientas con tu hijo, con tu hija, con tu pequeño. Nunca lo van a olvidar. Yo tengo en la memoria, mira, hasta el color del cuaderno, qué curso era. Eso es algo inolvidable. Exacto, e irreemplazable. Por eso decía, más que sentarte a hacer las tareas, hay un mensaje detrás, porque son recuerdos que van a quedar en los hijos y ellos lo van a repetir con sus familias también. O sea, el hecho de que tú recuerdas y a tu hijo cuando sea grande le preguntes, ¿quién te enseñó a escribir? ¿O quién te enseñó a leer? Y que diga mi mamá, mi papá. Eso para el ser humano es bastante saludable en el aspecto emocional, sobre todo. Que no diga mi profesora de matemática, que no diga mi nana, que no diga mi tío, que diga mi mamá, mi papá fue quien estuvo ahí. De repente no todos los días, pero me dio un tiempo y recuerdo muy bien, así como tú lo explicabas. Tú sabes que me estás haciendo recordar, tú sabes que además de estar siempre atento a mi profesión de abogado, mi comunicador,
Me encanta dar conferencias. Tengo una conferencia que se llama ¿Cómo quieres que te recuerden? Qué bonito. ¿Cómo quieres que te recuerden? Tu papá, tu mamá, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos cuando crezcan? Algún día partiremos y quedarán nuestros hijos. Y imagínate que te recuerden y alguien te pregunte, ¿no? ¿Algún día hiciste una tarea con tu mamá, con tu papá? Y tú digas, no, porque no tenían tiempo, estaban trabajando mucho. ¿Y con quién hacías las tareas? Con la chica de la casa, con mi abuelita, ¿no? Queridos amigos, llámenos al 212-5353 y cuéntame con quién hacías tú las tareas y si tú ayudas en las tareas a tus hijos. ¿Cuáles son los principales tips para los padres que nos están viendo, que nos están escuchando? Tú como psicóloga, Elizabeth, cuéntame, ¿qué le recomendarías como primer punto? Primero, que organicen sus tiempos y determinen un día a la semana como mínimo sentarse a revisar las tareas, cuadernos, toda la parte académica de sus hijos, sea inicial, sea primaria, sea secundaria. Ahí hago un paréntesis, Jesús, porque muchos papás dicen, no, él ya está en secundaria, ya está grande, él ya hace sola sus cosas. No, está bien, claro, digamos que van a hacer solos muchas de las cosas, pero es importante dedicarse una vez a la semana mínimo a revisar cómo va ese cuaderno, si completó los temas o no. Ese acompañamiento no es una forma de estar ahí pendiente como autoritarismo, no, sino como un acompañamiento de ese soporte emocional que los hijos necesitan, ¿no? Número 2, no hace falta que sepas las materias. Uno sabe en qué fue buena o bueno en su época escolar. Entonces, ahí de repente podrías apoyar un poco más a tu hijo. O de repente, si tu hijo te pregunta algo y no sabes, no hay problema que no lo sepas, no eres perfecto. Podrías a tu hijo decirle de repente, ¿sabes qué? Yo no sé ese punto, pero vamos a investigar los dos, vamos a averiguar y vamos a aprender los dos, ¿no? Entonces, son cositas que tu hijo también lo va a encontrar un poco bastante dinámico el hecho de hacer tareas contigo. Ahora, tus hijos, sobre todo en la primaria, secundaria, inicial, están en un proceso de aprendizaje. Obviamente va a haber errores, ¿no? Va a haber errores y no es bueno de repente que al primer error grites, levantes la voz, porque eso a tu hijo le va a generar angustia, ansiedad y va a tener terror a equivocarse y sin darte cuenta puedes estar formándolo con un pensamiento muy perfeccionista que a la larga eso le va a hacer bastante daño. Yo creo que es muy importante, queridos amigos, lo he vivido en carne propia con mi hijo Jesús y con mi hijita Lara, a quien adoro, ¿no? Mi hija y mi hijo son una maravilla, igual que mi madre linda, Ermita, que estás en el cielo, que nos cuida siempre. Yo siempre he aprendido a dialogar con ellos. Pero ¿sabes qué? Es la actitud positiva. Es el decidir hacer las cosas. Es el hacer y hacer. Correcto. Tenemos llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Jesús. Casi después de muchos años, casi medio año que no le platicaba. Qué gusto escucharte, pues, Alfredo. Mira, ¿cómo están las cosas? ¿Qué me cuentas? Bien, don Jesús, muchas gracias. Buenas tardes para usted, buenas tardes también para la señorita o señora invitada. Bueno, yo quería también referirme así como usted se estaba refiriendo al comienzo, ¿no? Porque también mi madre era así, muy imperativa, o sea, ella ya ordenaba, no era de dialogar ni conmigo ni con mi hermana, ¿no? Y bueno, en las tareas escolares, pues a mí las matemáticas no me gustaban hasta el segundo año de la secundaria, pero ya en la prepa, porque allá le llamamos prepa el tercero, el cuarto y el quinto de secundaria, le llamamos la prepa, ahí me comenzaron a gustar las matemáticas. Y bueno, ahora yo con mis hijos diálogo bastante. No imito lo que mi madre hacía conmigo, porque bueno, ya yo soy del 76, y en esa época pues los padres eran muy imperativos. Y correcto. Yo también le digo a los que me están escuchando, que son padres, ¿no? que dialoguen con los hijos, porque ahora ya los tiempos han cambiado, pero que dialoguen, pero siempre imponiendo siempre el respeto, imponiendo siempre la autoridad, para que los hijos no se vayan a descarriar. Excelente consejo y te agradezco mucho la llamada. Siempre nos sintoniza, Alfredo, y nos llama de vez en cuando. Tenemos una llamada antes del corte. Aló, Capital. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Mi consulta es sobre, yo tengo un niño de 5 años. ¿Ya? Y lo que pasa es que no quiere hacer las tareas. O sea, cuando yo sí tengo el tiempo del mundo con él y me siento con él a hacer las tareas, no quiere, reniega, no quiere agarrar bien el lapicero, se cansa, ya comienza a decir, me duele la cabeza, me duele la barriga, comienza a hacer sus mañas. Entonces, como que me hace perder un poco la paciencia, porque en mis tiempos, cuando mi mamá me enseñaba, mi mamá me pegaba.
pero yo no quiero hacer lo mismo con él, trato de tener más paciencia, pero ya no sé qué más hacer para que él haga sus tareas tranquilo, ¿no? Como si es un ratito nada más las tareas, ni siquiera es bastantes tareas, pues, ¿no? Entonces como que no sé qué me puede aconsejar, qué puedo hacer, si llevarlo a un psicólogo, es muy distraído también. Bueno, lo importante es tener un poquito de paciencia, pero acá Elizabeth te va a dar los consejos y los tips. Sí, Lorena, qué bueno que nos has llamado y nos has contado este caso porque es de muchas mamás también. Hay dos cosas que tienes que aprender a desarrollar. Uno, también tu disposición para hacer las tareas con tu hijo. Quizás ya tú también, sin darte cuenta, vas con esa poca tolerancia, ese cansancio, eso de hacer las cosas rápido, eso no ayuda. Entonces, tienes que buscar ese momento de tranquilidad y no decir de repente, cuando puedo, me siento con él. No, como decía al principio, genérense un hábito. Todos los sábados, por ejemplo, no trabajo sábados, todos los sábados nos sentamos de 3 a 5 o de 3 a 4 a ver tareas, o sea, que sea una costumbre. Y por segundo punto que te mencionaba, es también la empatía, que mucho ayuda con los chicos, sobre todo pequeños, y en los hijos en general, que tú le digas a tu hijo, bueno, hijo, entiendo que es aburrido hacer tareas, entiendo que es pesado, entiendo que quieres jugar, entiendo que de repente no te salen algunas cosas, pero vamos a estar los dos, yo te voy a acompañar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, si te equivocas no hay problema, no, si te sale mal no hay problema, vamos a ver a mejorar los dos. O sea, esa empatía va a ayudar a que tu hijo lo relajes un poquito y sí se encuentre motivado para hacer unas tareas. Me parece muy bien y nosotros nos vamos a relajar un poquito porque nos vamos a un corte comercial. Esto es Capital en Familia. Recuerda nuestra campaña que ya se viene con toda fuerza. Respeto, guarda respeto. Quien les habla, Jesús Alzamora, Capital en Familia. Nos vamos al corte y volvemos en unos minutos. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex. And she... Seguimos con Capital en Familia. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like... Queridos amigos, nuevamente con ustedes para los que recién se enganchan con Capital en Familia, quien les habla, Jesús Alzamora. Mi invitada, Lisbeth Cueva, ella es psicoterapeuta y estamos tocando un tema muy importante, cómo ayudar a los hijos con las tareas escolares. ¿Saben qué? Y yo creo que Lisbeth me va a dar la razón. La actitud que tiene el padre o la actitud que tiene la madre frente a una tarea no puede ser una cara así, no sé. Así es. Es que no sé. Mira, si tienes que volver a repasar tus libros, lo haces. Pero tú a tus hijos los tienes que ayudar. Date unos minutos, date unos minutos. Yo creo que lo más frustrante es que el tiempo que pasa ya no se recupera. Así es. Volteas y tu hijo, tu hija ya terminaron el colegio. Sí. Y ahí, ¿qué vas a decir? Es que no tuve tiempo, es que el trabajo, no hay justificación. Claro, y hay más mensajes que puedes entender en el hecho de hacer tareas. Por ejemplo, o sea, no todos los papás o mamás tienen que saber todas las materias, ¿no? Si dices como tú, no sé, hijo, entonces vamos a ver, no sé estos temas, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a sentarnos los dos y te voy a ayudar hasta donde yo pueda. Entonces, ahí ya también les enseñar a tus hijos un poco la perseverancia, un poco el esfuerzo, ¿no? Un poco la constancia para poder llegar a un objetivo que es hacer las tareas. Entonces, muchos mensajes se pueden dar en ese tema tan importante. Totalmente de acuerdo. Aló, Capital. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la llamada, por recibir mi llamada. No, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, me pregunto más que todo mi caso. Tu caso. Me sucedió algo con mi niña, ¿no? El año pasado, que había bajado su rendimiento. Entonces yo le ayudaba con los cursos, ¿no? Y respondía bien, pero qué importante es tener un sistema, o sea, psicológico en el colegio. Porque, yo pensaba que estaba normal, o sea, su comportamiento era normal, pero su rendimiento era bajo. Entonces, me citó a mí y a su mamá, la psicóloga, y nos dijo que tenía unas cosas ahí que nosotros no veíamos, ¿no? O sea, esa falta de atención era porque ella no se sentía, ¿cómo le puedo decir? Integrada a la familia. Así es. Correcto. Y es por lo que nosotros somos separados. Ajá. ¿No? Entonces, qué importante es eso, ¿no? O sea, tener un sistema psicológico, una buena psicóloga de en apoyo. el colegio. Mira, qué importante es
tu testimonio. Porque toda Así la es. gente que nos Gracias. escucha, Jorge, gracias por llamarnos, toda la gente que nos escucha y nos ve a nivel nacional y por internet en el mundo entero, pues lo único que le tenemos que decir que las profesiones de psicología y las distintas profesiones justamente son las herramientas más importantes para ayudar a nuestros hijos en los momentos necesarios. O sea, uno cree que, no sé, ¿cuándo va al psicólogo? Cuando la gente está muy mal. No, al contrario, es prevenir. Exacto. Qué palabra tan importante has dicho, Jesús, prevención. O sea, prevenir es lo que tenemos que hacer los papás, y qué mejor con una ayuda especializada como un profesional. Qué bueno lo que pasó, Jorge, porque es importante eso, que esta especialista haya detectado que el clima familiar no era el mejor para que su hija pues tenga mejor concentración y atención. Además, ¿sabes qué? Qué importante que lo reconozca y lo acepte. Así es. Si tú eres convocado al colegio por el departamento psicológico, anda, no dejes de ir. Aló, Capital. Mi querido Buenas tardes. Martín, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, papi? Buenas tardes, ¿qué tal? Bendiciones para ti, para la doctora. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo Bendiciones para estás? usted también. Gracias. Gracias por llamar. Bueno, ¿qué le puedo decir? No, yo todavía no soy padre, pero fui hijo, ¿no? Y como justo lo que estaba comentando la doctora, ¿no? Ahora yo veo, ¿no? Y los hijos de mis amigos, los cursos ahora son un poquito más, ¿no? No han cambiado la metodología de estudio, ¿no? Era una vez le han inventado más, han puesto más cosas que a veces los padres no saben todavía, ¿no? Bueno, no le entienden, ¿no? Y a veces nos olvidamos también de lo que hemos estudiado, ¿no? Así es. Y lo que diría yo, ¿no? A veces, mi problema es que a veces no te preguntan por qué no sabes, ¿no? De frente ya te etiquetan, eres un burro. Para jugar en el colegio, para distraer en el salón, te jalan la oreja, te gritan. Entonces, y ese miedo, ¿no? Te frustra, ¿no? Entonces eso es lo que no debemos de hacer con los hijos, ¿no? Preguntarle por qué, o buscar, yo lo que haría es mirarle la cara y decirle, hijo, ¿sabes una cosa? Yo no tampoco sé, ¿ahora qué hacemos? Y me río, ¿no? Para que él también se ríe y no tenga miedo, ¿no? Y no se frustre y... Buscar juntos, buscar vamos juntos a la solución. Buscar la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Amiguitos que vean cerca, o número de teléfono de amiguitos. Y ahora es más fácil, no tienes videollamadas, y habla con la mamá, disculpa, soy papá del niño tal, y tu hijo ha hecho la tarea. Sí, le podría explicar a mi hijo que no lo ha hecho, ¿no? Porque no ha entendido. Entonces ya conversan ellos y le ayuda a hacer la tarea, ¿no? Entonces ya están solucionando un problema, ¿no? A veces los padres, lo único que saben, no es como no saben, no se acuerdan, para que no piense el hijo que papá no sabe, y se avergüenza. Entonces comienzan a juzgarlo, ¿no? Comienzan a decirle, ¿no? Eres un tarado, ¿para qué vas al colegio? Y eso a mí me frustró bastante, ¿no? Qué importante, Martín, tu testimonio, y qué importante esa honestidad con que lo cuenta, ¿no? O sea, él recibió ese trato que fue muy duro, ¿no? Yo creo que lo peor que puede hacer un padre es tratar mal a un hijo, a una hija, a cualquier edad, y cualquier etapa. Siempre haz al ser humano que tienes al lado, sea tu hijo, tu familia, tu amigo, lo mismo que tú esperas que pase contigo. Exacto. El juzgar a los hijos, el etiquetarlos, como decía Martín, no es lo mejor, porque tu hijo en algún momento va a ser un adulto, y ese adulto tiene que desenvolverse en la sociedad con firmeza, con fortaleza emocional. Entonces, yo a los papás que nos escuchan en estos momentos, Jesús, también, ahora que escuchaba a Martín, no buscar facilitarle las cosas a los chicos. O sea, ahora con el tema del WhatsApp, por ejemplo, se pasan las tareas por ahí, el hijo ya no copia en clase, ¿no? Ya los papás se hacen responsables. No es así. O sea, No es así. el tema de los grupos es una ayuda, pero hay que hacer que los chicos asuman esa responsabilidad y la cumplan. Por supuesto, una llamada más en línea. Aló, Capital. Aló, Lidia, ¿cómo estás? Mire, quería comentar, en tiempos, cuando yo estudiaba, yo tenía mucho el apoyo de mi señora madre. Qué bonito. Ella me tomaba inclusive las lecciones que me dejaban de las profesoras para hacerlo en casa. Ella me tomaba las lecciones y tenía que dárselas, pero bien, ella parecía que era la profesora. Qué lindo. Y no me puedo quejar. ¿Cómo se llamaba tu mamá, Lidia? Olga. Olguita, ¿dónde está Olguita? Olguita. No, mi mamá ya hace poquito que falleció, de 100 años. Está contigo, es una estrella que te guía y está siempre contigo, ¿no? Es una maravilla. Sí, y mucho, yo siento clarito su ayuda de ella, tanto física como estaba ella, por ejemplo, y ella me chequeaba mis cuadernos. Yo nunca, durante mi época escolar, hasta que terminé mis estudios secundarios, ella siempre paraba pendiente de mí, y que tuviese hasta buena letra, me controlaba que tuviera muy buena letra, y hasta hoy en día no puedo decir que no, hasta hoy en día tengo hasta muy buena letra gracias a ella, sus controles.
Qué sus lindo. consejos. Lidia, una pregunta. ¿Qué le dirías a tu madrecita si la tuvieras acá al frente? ¿Qué le dirías? O que le diría que la quiero mucho, y le bendigo por lo que soy, le doy gracias porque me hizo un buen ser humano, y no me cansaré de bendecirla. Yo todos los días le bendigo, aunque no esté ya físicamente, la tengo en una urnita, pero yo todos los días le agradezco y bendigo y que el Señor me haga que ella sea mi angelito de la guarda en todo momento. Qué bonito, Lidia. Hago lo mismo. Gracias por llamar. Una llamada más en línea. Aló, Capital. Milagros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Un gusto saludar a la doctora. Muchas gracias. Es un caso muy particular que quisiera, por favor, despejar muchas dudas sobre una niña, lo que es tareas para una niña de 7 años que está en segundo grado de primaria. Correcto. Pero tiene déficit de atención. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es? Déficit de atención, pero a la par es Asperger básico, ¿no? Un Asperger básico. Sin embargo, está con niños, obviamente, completamente normales, pero siempre hay déficit de atención y cuesta mucho en ellos las tareas, porque hay que estarlas repitiendo y repitiendo. Le preguntas, no sé, te responde no sé, y bueno, pues hay que llevarles un buen trato, pero a veces ya uno como padre no sabe qué más hacer. Entonces, en este caso en particular, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede manejar? Muy bien. Porque ya estamos hablando de un segundo grado y estamos hablando de un colegio que dice que, bueno, no sé si lo conocen, es la institución Santana, que es en ingeniería, y es una institución que justamente enseña de una manera como si estuvieran preparándolos para la universidad, eso sí. Correcto. Entre el colegio y la universidad. Una preguntita, antes que corte, una pregunta. ¿Esa niña o tu niña, no sé, no entendí muy bien, está diagnosticada con déficit de atención o es que ustedes asumen que tiene este diagnóstico? Asumimos, pero el Asperger sí, lo dijeron que sí. Ok. O Muy sea, bien. lo asumen, perdón, ¿no? Dijo Sí, que lo asumen. Ya, yo te recomiendo lo primero, y Jesús también, que primero pasen por especialistas. O sea, que hagan un diagnóstico confiable, valedero por profesionales y que lleguen a ese diagnóstico. Porque a veces no es que tenga un trastorno o un diagnóstico como el que has mencionado, a veces también influye lo que decía una llamada por ahí anterior, el clima familiar. O sea, ¿qué puede estar pasando en el entorno familiar de esta niña o con ella misma también que no le permite concentrarse como debe ser? Y así evitamos de repente que entre pues en un tratamiento o una terapia que no necesita de repente por el tema de atención, sino por el tema emocional. Eso es lo primero que tendrían que hacer, buscar especialistas para que diagnostiquen con confiabilidad. Muy bien, nos ganó el tiempo, mi querida Lisbeth. Sí, nos ganó el tiempo. La gente que se quedó, se han quedado muchísimas llamadas. ¿A qué número o bueno, en qué redes se antes de pueden dar mis ubicar? números, solamente darles un último mensaje a los papás que nos escuchan. Respeten, por favor, el estilo de aprender de tus hijos. No todos los chicos van a aprender de la misma forma, no van a aprender como tú, no los hagas igual a ti. Respeta su forma de aprender, algunos aprenden más rápido que otros y eso es individualidad y hay que respetar eso. Me pueden encontrar en el 924-024-298, 924-024-298 o mi fanpage, Lisbeth Cuevas, psicoterapeuta también. Muchísimas Gracias, gracias, Jesús. Lisbeth, y estamos hasta siempre porque esta es tu casa. Gracias. Queridos amigos, nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos acá en Capital en Familia con un programa muy lindo, un programa que lo he vivido de cerca, maravilloso. Mejor les doy la sorpresa, pero se llama Vamos a la Playa, así que tienes que buscar una musiquita como que vamos a la playa, ¿ya? En unos minutos más, con ustedes, Capital en Familia, quien les habla, Jesús Alzamora.